la primera hoja podemos encontrar la carátula donde se podrá observar los integrantes del grupo y el nombre de la institución. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Qué son los recursos informáticos? Los recursos informáticos son todos aquellos componentes de hardware y programas que son necesarios para el buen funcionamiento y la optimización del trabajo con ordenadores y periféricos, tanto al nivel individual como colectivo u organizativo, sin dejar de lado el buen funcionamiento de los mismos. Por defecto, en un hogar no se tendrán las mismas necesidades que una empresa. Pasamos a la siguiente diapositiva, donde aquí podemos observar una imagen donde representa todo lo que son recursos informativos. Pasamos a la siguiente. Y aquí, ¿para qué nos sirve un buen recurso informático? Un recurso informático nos sirve para extender las funcionalidades y posibilidades de una computadora o sistema informático. Un sistema informático es cualquier aplicación, herramienta, componente o dispositivo que se pueda agregar a una computadora o sistema. Por lo tanto, puede ser tanto un recurso de hardware, de dispositivos, como de software, así como los programas. Por ejemplo, ponemos una impresora es un recurso informático del tipo hardware que le agrega la funcionalidad de poder imprimir documentos. En tanto, un paquete de oficina como el Microsoft, el Office, es un recurso de tipo software que le agrega programas a la computadora. Las fuentes. Las fuentes, cada uno de los componentes de una forma u otra forma difunden los conocimientos propios de un área determinado, dando origen a fuentes primarias de información, y estas a su vez dan lugar a otros documentos que conforman las fuentes secundarias y terciarias. Ahora veremos las fuentes primarias. Las fuentes primarias son contenidos, artículos o informes de conocimientos nuevos que se exponen por primera vez, permitiendo su evaluación en descubrimientos científicos, donde la comunidad genera observaciones originales a los resultados de la investigación experimental o de campo, los cuales comprenden contribuciones nuevas al conocimiento. Su publicación establece el registro en forma permanente del progreso de la ciencia, la tecnología, la humanidad y las artes. También las fuentes secundarias. Las fuentes secundarias ofrecen información de alguna manera procedida u organizada de acuerdo con un criterio específico, comentarios, interpretaciones o críticas sobre una o más fuentes primarias. En resumen, índices, catálogos, diccionarios, enciclopedias, fuentes bibliográficas, bibliografías y manuales, notas sobre una conferencia Comara o un estudiante o manuales, notas sobre una conferencia tomadas por un estudiante, un artículo criticando un libro nuevo, entre otras. Las fuentes terciarias. Las fuentes terciarias básicamente son guías para encontrar o localizar fuentes primarias y secundarias. Por ejemplo, un índice de los artículos generales de la publicación del periódico, el catálogo de una biblioteca o una bibliografía de bibliografías, etc. Las conclusiones. Por el medio de la tecnología podemos obtener y brindar conocimientos sobre diferentes temas y de manera segura, tomando en cuenta que cada día es más la necesidad de ampliar nuestros conocimientos sobre el Internet. Debemos tener mucho cuidado sobre lo que encontramos en ella, ya que no todo lo que está allí es de confianza.
Acerca del uso de la computadora, tenemos estos 4 puntos que vemos acá a nuestra izquierda, en los cuales vamos a resumir esta diapositiva. Tenemos que tener claro que un archivo, o bien un fichero, como quieran llamarlo, es un conjunto de bits que son almacenados en un dispositivo. Un archivo, recordemos que es identificado por un nombre y la descripción en el directorio que lo contiene. Eso lo tenemos que tener bastante claro. Es un concepto bastante resumido, pero es totalmente válido. En resumen, se puede decir que una carpeta en informática es una parte específica de nuestro sistema o escritorio, como queramos llamarle, que sirve para organizar, almacenar y señalar una ubicación de nuestros archivos o bien programas, incluso aplicaciones. Una carpeta informática se puede resumir como una parte específica de nuestro sistema que sirve para organizar, almacenar y señalar la ubicación de nuestros archivos. Recordemos que cuando hablamos de archivos no hablamos únicamente de documentos o de imágenes o este tipo de cosas que nosotros almacenamos, también hablamos de aplicaciones informáticas, lo cual una carpeta nos ayuda en gran manera a agrupar y ordenar todo este entorno. El otro punto a definir sería dispositivos de almacenamiento. La mayoría ya están familiarizados con este tipo de dispositivos. Muchos los usamos en casa, se han vuelto muy comunes. Un dispositivo de almacenamiento viene a ser desde una unidad flash, que la conocemos popularmente como llaves mayas, hasta un disco duro, un disco compacto, un reproductor MP3, nuestros móviles incluso son artefactos o dispositivos en los cuales podemos almacenar información, sea a través de archivos, a través de multimedias, ¿verdad? Documentos y demás. El otro punto a definir sería el encendido del PC. Esto lo mencionamos, tal vez está como un poco fuera de contexto, pero hay muchos que no saben que esto es una parte importante. Al decir PC, enfoquémonos en la definición computador personal o personal computer. El encendido del PC cumple una serie de pasos para que el equipo pues se encienda y se ponga pues totalmente en función. Acá lo que tenemos que conocer, normalmente un equipo se enciende a través de un switch, ¿verdad? Este switch lo podemos tal vez ver en esta imagen, ¿verdad? Normalmente trae un switch, el que enciende una luz verde. Este switch no es que sencillamente lo encendemos y ingresa corriente y el equipo, voilà, ¿verdad? Se encendió automáticamente. Al presionar ese botón, el equipo manda una instrucción al hardware, que el hardware inicializa esta instrucción a través del BIOS. El BIOS significa Basic Input Output System, sistema básico de entrada y salida. Él inicializa absolutamente todos los dispositivos que estén conectados al equipo, lo reconoce y luego manda una instrucción al disco duro donde está instalado nuestro sistema operativo y lo inicializa. Por eso es que, bueno, cuando ustedes encienden un equipo, ven que inicia normalmente una pantalla negra, muestra por unos segundos un logo, no sé, sea HP, Dell o la marca que tenga el equipo, y luego empieza a iniciar el sistema operativo, sea Windows o Linux, cualquier otro. Ahí tenemos que tener claro que este procedimiento existe y se ejecuta al trabajar con un equipo o un computador personal. Continuando, vamos a meternos un poquito con el hardware del equipo. Vamos a enfatizar en estos dos puntos que son subcategorías del hardware, lo que es un CPU y los periféricos. El CPU muchas veces lo confunden este concepto, ¿verdad? Dicen, bueno, el CPU, el equipo, y lo que te imaginas es el cajón que está normalmente debajo del monitor. El CPU realmente, podemos verlo acá al lado, que hay una pieza, que es esta pieza, este cuadrito que está acá, que se llama CPU. La sigla CPU significa unidad central de proceso. Es esta parte que se ve acá. Veamos CPU como el cajón ese que conocemos popularmente, o gabinete. Dentro del CPU, siendo parte del hardware, contamos con todos estos dispositivos que lo componen, pero no son alternativos. Hay algunos de ellos que son estrictamente necesarios que sean parte del CPU para que funcione. Regularmente estos son los más comunes, que son requeridos para que un equipo pues funcione y encienda. Podemos ver, tenemos un disipador, tenemos la unidad central de proceso, tenemos la tarjeta madre, que es donde va ensamblado todo. Podemos ver acá las flechas verdes, que todo va ensamblado a la tarjeta madre o placa base que le llamamos. Tenemos la tarjeta gráfica, que nos permite visualizar a través de un monitor pues lo que estamos haciendo. Tenemos el disco duro del equipo, que bueno, en este caso tiene una interfaz IDE. La imagen es un poquito vieja, ahora la interfaz son SATA. Acá tenemos la unidad de disco. Muchos equipos ya no cuentan con esta unidad de disco, ¿verdad? Porque hoy día pues la cosa ha ido avanzando tanto que ya no es estrictamente necesario tener una unidad de disco o un quemador. Esta es la fuente de poder o power supply. Esta es la que se encarga de recibir la alimentación y regularla y pasarla pues a mis dispositivos para que el equipo funcione. También tenemos los módulos de memoria RAM, que son estrictamente necesarios para que el equipo funcione. Ya hablamos del disipador y el del CPU.
son componentes básicos que me interesa que conozcan. Ahora hablemos un poco de los periféricos. ¿Qué es un periférico para ustedes? Recordemos que dentro de los periféricos cabe mencionar que un periférico es todo aquel dispositivo que se puede acoplar a mi gabinete o a mi CPU, como habíamos dicho. Todos estos dispositivos, los periféricos se subdividen en dispositivos de entrada y dispositivos de salida. Recordemos que dispositivos de entrada cabe mencionar el mouse, que muy comúnmente utilizamos, el teclado alfanumérico, que también es un dispositivo de entrada. También podemos tener dispositivos de entrada como escáneres, incluso cabe mencionar tablets de dibujo y todo este tipo de cosas. Un celular móvil puede convertirse en un dispositivo de entrada al conectarlo y poder usar, por ejemplo, su cámara, ¿verdad?, a través del USB u otro medio. Esto por mencionar algunos ejemplos. Ya se van haciendo la idea de por qué llamamos dispositivos de entrada. También están los dispositivos de salida. Estos pues cumplen la función inversa prácticamente. Son aquellos dispositivos que nos permiten obtener la información que está dentro de nuestro equipo. Por ejemplo, tenemos el monitor, es un claro dispositivo de salida. Él nos despliega una imagen. Bueno, ahora hay monitores que funcionan como dispositivos de entrada y salida, ya que son monitores con pantalla touch. Al tener la funcionalidad de touch, automáticamente se convierte en un dispositivo de entrada, porque nosotros podemos usarlo como puntero o como mouse, por decirlo así. Tocamos la pantalla y él recibe una instrucción. No solo despliega información a través del video, sino que recibe una instrucción. También cabe mencionar las impresoras, por ejemplo, son dispositivos de salida, ¿verdad? Podemos imprimir y sacar información de ahí. Entonces, teniendo en cuenta esto, los periféricos se subdividen en dispositivos de entrada y dispositivos de salida. Como ya les mencionamos, los dispositivos de entrada nos permiten ingresar información al equipo y los de salida nos permiten extraer esa información. No veamos, por decirlo así, los dispositivos de almacenamiento como dispositivos de entrada o salida.